Comento un poco en primer lugar quién soy yo. Yo soy Vicente Timón. Bueno, pues trabajo en una institución que se llama el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que lo habéis escuchado. ¿Habéis oído hablar del CSIC? ¿Sí? Ya sabéis, es el organismo que tiene el gobierno español pues, para investigar. Nosotros no damos clases, yo doy alguna clase de máster en la Universidad Autónoma de Madrid, pero nada más que eso. Y en concreto yo soy físico, ¿de acuerdo? Y trabajo con cosas de aquí, del universo. ¿Y no os habéis preguntado qué son esas televisiones de plasma? Bueno, a ver, venid aquí uno o dos, que uno me tiene que sostener la bola y otro esto. Vamos a empezar por aquí, a vosotras dos, sí. Bueno, pues un plasma, para que lo entendáis, es esto. Este airecillo que damos aquí, como si fuera un abanico, ¿de acuerdo? Pero que está cargado. Ahora, de hecho, vamos a hacerlo. Tengo por aquí la lata de Coca-Cola. Un plasma es un gas, ¿de acuerdo? Es un gas que está cargado, que tiene cargas, ¿vale? Y por eso los plasmas son peligrosos y generalmente en los plasmas, todos, los que tenemos nosotros en el laboratorio y todo lo demás, emite siempre luz visible. De distintos colores, pero emite siempre luz visible. Bueno, esta bolita en concreto lo hicieron ingenieros del MIT de Massachusetts, esta bola de plasma, pero quien de verdad trabajó con todo esto del campo eléctrico y los rayos y todo eso, fue Nikola Tesla. Entonces, ¿qué está pasando a la bola? Salen rayos. ¿Qué salen rayos? ¿Por qué salen rayos? Salen rayos como azul y después cuando chocan contra la bola como Claro, rojo. como rojos, exactamente, porque aquí hay un gas que es argón conjuntamente. Muchas gracias, ¿eh? Y ahora tú toca con el dedo. Toca con el dedo, sin tocar las dos, sí. ¿Qué pasa? Ahora venís a verlo. Está quemado. ¡Hala! ¡Hala! Se forma un rayo, que sí. Fíjate, ¿eh? ¡Hala! Podéis venir a verlo, los más pequeñillos y demás, para que lo vayáis tocando. Dejar a otros compañeros y compañeras, dejar a otros niños. Si ahora os queréis uno para que vengan aquí y tira para atrás. Y entonces, ¿qué os he dicho que hay aquí dentro? Un gas que está cargado, ¿vale? Porque eso es un plasma. Entonces, al estar cargado, siempre todos los plasmas emiten en visible. Y yo os he dicho que esto también es un plasma. Entonces, ¿qué sucederá si yo a un plasma le acerco a otro? ¿No veis? Mira, Carmen lo va a acercar y... Es que no sé si se llega a ver. ¿Lo veis o no? ¿No veis? Es que se enciende, pero es que no se ve muy bien. Vamos a ver, se enciende, mira. Ahora lo veis. ¿Veis? Mira, si lo separa, se apaga. Y veis, si lo acerca, se enciende. Y ahora aquí, si yo lo acerco todavía más, se concentra. Ahora lo veis mejor, ¿o no? ¿Veis? Se ve aquí un rayo. Claro, se ve ahí un rayo porque se está concentrando la energía, está transmitiendo cargas. La mayor parte del universo, lo que hay de aquí para arriba, en el espacio, es esto, ¿eh? De lo que están hechas las nebulosas, la mayor parte del espacio interestelar y demás está hecho de esto, de gases precisamente que se llaman ionizados, de plasmas. ¡Marce! Muy bien. ¿Os queda claro cuál es el cuarto estado de la materia? El plasma. El plasma, muy bien. Y ya habéis visto un ejemplo. Vuelvo a echarle la arena. Con cuidado, a ver, que no se te vierta mucho. Ahí, ahora muy bien, Majo, muy bien. Estamos con la misma cuchara y el mismo esto, ¿vale? Lo que no habíais estado ayer. Ahora simplemente le voy a dar unos toques mágicos. ¿No? Muy bien. ¿Te llenamos de arena la cabeza? No. ¿Cómo que no? Lo dejo aquí. Es lo mismo, como acabáis de ver, arena, cuchara y demás. Es que esto es una cosa muy trivial, ¿vale? Nicolás, agárralo y se lo pones encima de la cabeza, con mucho cuidado, ¿eh? Venga, agarra. No, la cuchara no agarres el vaso, levanta sin miedo. Ostras, ¿qué está pasando? Pónselo encima de la cabeza, vamos a llenar de arena. ¿Por qué? Porque ¿qué he hecho yo? Compactar los granos. Entonces, cuando los granos se juntan unos contra otros, tienen una cosa que se llama la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Entonces, estas fuerzas son mayores al estar más compactados. Y eso hace que se pegue, en cierto modo, la cuchara.